Me viene a la mente la vida del propio Saulo de Tarso. Perseguía a los cristianos. Creía que tenía celo de Dios y destruía la obra de Dios. Y se encontraba dando su voto a favor, en esa legalidad de cumplir la palabra de Dios, a favor de no misericordia, sí muerte a todos los que no hacen lo que yo pienso y como yo creo. Y así él dio su voto y además tuvo a sus pies las ropas de todos aquellos que apedreaban a Esteban. Y en 2 de Samuel tenemos el capítulo 9, tenemos otra vez una de esas historias que me conmueven, una de esas historias que de verdad a veces pienso, ¿qué había en esa persona que Dios le mostró su gracia? Y digo que me conmueve porque es el vivo testimonio de mi vida. ¿Qué había en mi vida? Que Dios tuvo misericordia de mí y me mostró su gracia. ¿Qué es lo que he hecho yo? Al contrario, cuando pienso en lo que he hecho, cuántas cosas he hecho en contra de Él, realmente. Cómo mi mente, cómo mi boca y cómo mi vida iban en contra del amor, de la misericordia de Dios y de la palabra de Dios, de la obra de Dios. Y cuando me la explicaban, no la entendía. Y aún no entendiéndola, me daba igual y no me importaba. ¿Qué es lo que hizo que mi corazón cambiara? ¿Qué es lo que hizo Dios en mi vida que pensara en Él y me hiciera comprender la obra de Dios? Pues Dios tiene un ejemplo que nos muestra la gracia de Dios, la bondad de Dios hacia ti y hacia mí. La primera cosa que os diré es que estáis vivos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Lo segundo que os diré es, estáis aquí porque Dios ha tenido misericordia y gracia de vosotros. Porque nada en la obra de Dios, en el poder de Dios y en la palabra de Dios ocurre al azar. Dios todo lo tiene orquestado y pensado. Y dice en el capítulo 9 de 2 de Samuel, versículo número 1. Dijo David, acabamos, y esta palabra ya tiene que ponernos en predicho, en preaviso para entender. El rey David acaba de ser instalado como rey de todo Israel, porque estuvo 7 años siendo solo rey de la parte sur, Judá y Benjamín. Ahora acaba de ser puesto sobre todo Israel y ve y experimenta ahora mismo paz dentro de las mismas tribus de Israel. Que eso es una de las cosas que cada rey en la historia hemos visto que ha tenido que tener o controlar antes. Lo primero es que yo dentro de mi casa tenga paz y control de todo. Ahora David tiene a todas las tribus apoyándole. Y dice en el capítulo 9, versículo 1, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán,
lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, heme aquí tu siervo, he aquí tu siervo. Y él le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a tu siervo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Vamos al Señor en oración. Estaremos viendo esta manifestación de la gracia que vamos a ver, de la gracia de Dios mostrada a un hombre como Mefiboset. Oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a glorificarte y a entender realmente cómo opera tu gracia, aunque nuestra mente no llegará a entenderlo todo, pero sí a creer que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y que muchas veces al examinar y comprender nuestra condición, nos damos cuenta, Señor, de que nosotros merecíamos estar en la cruz del Calvario, morir allí por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias por la obra maravillosa que has hecho a través de la historia, manifestándote y mostrándonos que solo en Cristo hay salvación, que solo la cruz de Cristo nos guía a la verdad y que solo esa obra en la cruz, tu sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. Gracias por esa gran obra que tú has hecho por nosotros. Enséñanos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Salmo 113 dice así la palabra de Dios en el Salmo 113. Este era un salmo, el Salmo 113 hasta el 118, era uno de los salmos que se cantaba cada uno de esos 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Y cuando iban llevando el agua de la salvación, el agua que sacia la sed, el agua de la salvación, desde el estanque de Siloé hasta el patio del templo,
iban cantando estos salmos. Y el Salmo 113 era el primero de estos aleluyas que se cantaban, y dice así: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Este salmo precioso se cantaba alabando y reconociendo la gran obra que Dios hacía en la vida de cada hombre y cada mujer que ponía sus ojos en Jehová de los ejércitos, en el Señor, en el Dios Todopoderoso y en aquel que es verdaderamente digno de ser alabado, reverenciado y reconocido, exaltado. Y todo lo que ocurría en la obra de cada uno de los hombres de la tierra que habían puesto sus ojos en él era gracia, misericordia, era realmente obra de Dios a favor del hombre. De tal manera que nos enseña una verdad, cómo el poder del Señor levanta al pobre del polvo, lo saca del muladar y lo pone no solamente lo saca de ahí, sino que lo limpia, lo lava y lo pone en silla de príncipe. Dice que para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. ¡Qué bendición tan grande! Así que una de las cosas que me llama la atención de esta historia que hemos visto en cuanto a el rey David y Mefiboset es la condición de cada uno de los dos. El rey David, antes de ser rey, era un siervo que servía al rey Saúl, el que realmente era el abuelo de Mefiboset. El rey Saúl, por circunstancias perversas de su corazón, por su mente llena de envidia y de rencor, había pasado el final de sus días persiguiendo y deseando la muerte del rey David. Pero en varias ocasiones Dios le había manifestado y le había mostrado que el sucesor en el reino no sería Jonatán, sería el rey, sería David, precisamente. No en vano, David había ido preparando no solamente su corazón, su mente y su vida, todo su ser había sido preparado para poder dirigir y cuidar de la nación o del pueblo de Israel. La nación de Dios, el pueblo de Israel. De hecho, era el que luchó en lugar de Saúl contra el gigante Goliat. Fue el que enfrentó a los filisteos en más de una ocasión cuando pensaban venir a luchar contra Israel y destruirlo. Él y su grupo era el que defendía a los pastores cuando los merodeadores y aquellas incursiones de aquellos que venían a entrar en Israel, él los defendía una y otra vez. Y sin embargo lo hacía en una condición que era peor que peor. Estoy defendiendo a un pueblo en que su rey, el rey de ese pueblo, me está persiguiendo a mí para destruirme. Saúl había llegado a reconocer en más de una ocasión que sí es verdad, Dios te ha escogido a ti, pero el corazón perverso y no arrepentido es un
corazón obstinado que repite una y otra vez el pecado. No hay manera de vencer el pecado en tus propias fuerzas. No hay manera de vencer la maldad por tu propia disciplina. Tienes que someterte al poder y al lavamiento de la sangre de Cristo en tu vida. Así es con la condición del pecado. Así es como trabaja el diablo para destruir nuestras vidas. Cuando no nos rendimos, cuando no lo confesamos y cuando no solamente lo confesamos, sino cuando no nos apartamos, no alcanzamos la misericordia de Dios. Nos dice la palabra de Dios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Pues todo esto para decir que en tanto que está ocurriendo todo esto, el hijo de Saúl, Jonatán, traba una amistad profunda y verdadera con el rey David. Y a pesar de esa amistad, el que anda con malos cobrará las consecuencias de los malos. Tienes que leer solamente el Salmo 1, el que se sienta en silla de escarnecedores, pues así dice la palabra de Dios, él mismo andará por malos caminos y cobrará las consecuencias de los malos caminos. Y el que tiene compañía de pecadores, pues cobrará las consecuencias. El caso es que, como se estaba diciendo, Jonatán seguía a su padre y le vemos realmente en una situación en que, enfrentando una guerra, Saúl y sus 2 hijos mueren en la misma guerra. De ahí se acaba, de alguna manera, creían que se iba a acabar la dinastía de la familia de Saúl. Pero, sin embargo, el rey David siempre quiso mostrar su misericordia, porque él dijo, nunca levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Aunque el ungido de Dios no esté haciendo o no esté ahora mismo centrado en la voluntad de Dios. Lo cual no quiere decir que el ungido de Dios no va a ser responsable de lo que está haciendo. Pero él se cuidó de hacerlo. Y en este momento vemos al rey David que él dice, ya estoy instalado como rey, ahora quiero mostrar mi benevolencia, mi gracia a la familia de Saúl. Y busca a alguien a quien mostrarle esa misericordia. ¿Quién era Mefiboset? Él era nieto de Saúl, aquel que quería matar a David. Mefiboset era hijo de Jonatán y vivía en Lodebar. Llama la atención esa palabra en el hebreo, y era una pequeña aldea ubicada en la región de Galaad, y su nombre tiene un significado que realmente llama mucho la atención. Su nombre es un nombre no bonito. Lodebar significa no palabra, realmente, o sin pasto. Era una región o un pueblo no solamente pobre, sino seco, sin pasto. Además, era una zona donde no llegaba la palabra, y no sabemos exactamente los detalles, pero el nombre mismo nos muestra realmente que era un sitio como apartado y dejado, donde se iban todos aquellos que estaban amargados y no querían saber nada de Dios por su condición en sus vidas, la situación de sus vidas. ¿Qué le pasó a Mefiboset? Todo comenzó una mañana. Mefiboset tenía solo 5 años
y vivía en el palacio del rey Saúl, pero esa mañana, en medio de una batalla, Saúl y su hijo Jonatán murieron en la batalla. Y llegó la terrible noticia al reino: Saúl y su hijo Jonatán han sido muertos en la batalla. Y cuando el mensajero dio el aviso a la nodriza que cuidaba a Mefiboset, ella, al escucharlo, con ese instinto maternal, dice la palabra de Dios, que cogió a Mefiboset y salió huyendo del palacio. Pero en esa prisa de salir huyendo, tropezó, se le cayó el niño, y el niño cayó al suelo y sus piernas quedaron lisiadas. Y nunca más volvió a poder andar. Siempre iba arrastrándose. Sus piernas se rompieron, así que al tropezar el niño cae y el pequeño Mefiboset, dice la palabra de Dios, quedó lisiado de sus piernas toda su vida. Algo trágico. Perdió a su abuelo, perdió a su padre y se quedó lisiado de las piernas. ¿Algo peor podría pasar? Quizás sí, ser llevado a un pueblo donde no llegara nada del amor de Dios ni de la palabra de Dios. A ese pueblo sin palabra, sin pasto, sin un pueblo seco, sin el agua viva de la palabra de Dios, como hablábamos esta mañana. Un pueblo sin alimento. Pero la pregunta sale del lugar correcto. ¿Queda alguien con vida? La pregunta sale del rey David. ¡Qué bendición! Cuando Dios, desde el cielo todopoderoso, busca y llama a cada uno de todos nosotros. Porque Él es el que verdaderamente ha buscado cada alma que se ha perdido. Él es el que verdaderamente ha dejado su trono de gloria para buscar a la descarriada, a la que se apartó por su propio camino. Él es el que te llama a ti y el que me llama a mí. El Señor Jesucristo es ese buen pastor que, teniendo una oveja que es descarriada, que es rebelde, que no quiere obedecer y que se ha apartado y que está cobrando sus propias consecuencias, Él es el único que llama, que busca, que halla y que quiere derramar su misericordia y su gracia. Y dentro de la historia bíblica estamos ubicados en un punto donde David ya está reinando sobre Israel, ya había conquistado la ciudad de Jerusalén, ya había logrado que todo Israel se ubicara y se unificara, y no había más división en el país. Sin embargo, aún existían algunos que por temor a ser muertos huían de él. Y no es de extrañar, porque si tú ves la historia de la humanidad y de todos los reinos, cada vez que una familia real era quitado el líder, los demás temían por sus vidas. Y claro, de la familia de Saúl, si ahora ha llegado una de la familia de David a ponerse en el reino, ¿qué va a pasar con nosotros? Así que la familia de Saúl, sobre todo el hijo de Jonatán, junto con su nodriza, se encontraban seguramente escondidos en aquel lugar por temor a ser asesinados. Y sería la muerte. De hecho, hubo otro hijo que se llamaba Isboset, y nos cuenta la historia. Este es tío de Mefiboset, precisamente, o sea, otro hermano de Jonatán, que estaba durmiendo en su cama, y unos hombres, pensando, ahora reina David, y este es de la familia o de la monarquía anterior, entraron en su casa y lo asesinaron y le cortaron la cabeza. Y cuando David se encontró, dijo: maldita la hora que os conocí. ¿Por qué llegasteis a hacer esa maldad contra
la familia de Saúl y sus propias vidas pagaron. Él pidió y demandó: el que a sangre mata, a sangre morirá. El hombre no puede quitar la vida de otro a su antojo, aunque el otro crea él que no está haciendo lo justo, debe de ser juzgado, no matado. Así nos dice la ley de Dios. En Génesis 9:6, Dios estableció que no debería de tomarse la vida de nadie al antojo de uno. Y dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios estableció que tú vas a derramar sangre, en la sangre está la vida. Ese hombre es a la imagen de Dios. No tienes derecho a atacar la imagen de Dios, a destruir la imagen de Dios. Y si tú quieres ir en contra de la palabra de Dios, que es lo que Dios establece en su palabra, Dios dice, entonces vas a ser juzgado conforme a la palabra de Dios. Así que David, cuando mataron a Isboset, hijo de Saúl, esto seguramente en la mente de Mefiboset solamente infundiría más temor. ¿He pecado yo? ¿He hecho maldad? Mira lo que ha ocurrido en mi vida. ¿Me ocurrirá a mí también lo mismo? Así que me lo imagino con una gran tristeza. Pero es la realidad de cada pecador. Sabemos que durante el reinado de Saúl, éste perseguía a David con la intención de matarle. ¿Qué puede pensar el nieto cuando su abuelo estaba persiguiendo al que está ahora de rey y deseaba matarle? Y llegó a intentarlo en varias ocasiones. ¿Ahora él querrá vengarse? ¿Tiene derecho a hacerlo? Mi familia deseaba su muerte. ¿Ahora qué? ¿Podrá querer vengarse? Conocemos también sobre la amistad profunda que había entre Jonatán y David, y su amistad unida por un pacto que habían hecho entre ellos, nos dice la palabra de Dios. ¿De qué se trataba este pacto? El pacto decía así, el pacto de David y Jonatán decía esto: David no mataría a la familia de Jonatán cuando éste muriese. Y igual viceversa. Jonatán no mataría a la familia de Saúl, a pesar de que Saúl, a la familia de David, perdón, a pesar de que Saúl deseaba su muerte. Ese pacto lo vemos en 1 Samuel, capítulo 20, en los versículos 14 al 17. Qué bueno es ver que aquí tenemos a un hombre que dice y cumple su palabra. Con razón Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios no miente y cumple lo que dice. Es verdad que David era hombre, no siempre fue perfecto, pero deseaba y amaba a Dios y quería hacer la voluntad de Dios. Y cuando se equivocaba, se arrepentía y Dios se lo mostraba. Y por supuesto, Dios le mostraba que necesitaba el perdón y la gracia de Dios. Así que, qué bueno es ver la obra que Dios hizo en esto. La realidad es que cada uno de nosotros nos encontramos realmente en la condición de este Mefiboset, que necesitamos del amor de Dios, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra situación, a pesar de donde vivimos. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad. Tenemos una condición de pecado y de suciedad, mentes y corazones malos. Y sin embargo, la misericordia de Dios se nos muestra. Nos dice en Romanos, capítulo 5, versículo número 8, hablando de esa condición:
mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Esa palabra pecador ahí es la misma palabra que enemigos. En que siendo aún enemigos, Dios nos muestra su amor y su misericordia. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gracia! ¡Qué amor! ¡Qué entrega! ¡Qué perdón! ¡Qué disponibilidad! Que va más allá de mi mente y de mi corazón. Que Él, yo soy su enemigo, y Él dice: eres malo, pero yo pago por tu pecado. Tu maldad que caiga sobre mí, y yo te daré mi misericordia y mi gracia. El rey David hace esta muestra con Mefiboset. Mefiboset, tu abuelo, la condición de tu vida, la situación en que te encuentras, no hay nada que me diga o que me haya mostrado que tú me amas y que estás dispuesto a entregarte. Realmente tienes más síntomas de ser mi enemigo que mi amigo. Pero sin embargo, te voy a mostrar mi gracia. La palabra gracia, su definición más exacta sería regalo de Dios que no merecemos. Eso es lo que Dios quiere darte, de su gracia. Un regalo, vida eterna, perdón de tus pecados, adoptarte en la familia de Dios, y ahora vamos a ver ese paso, que no lo mereces. ¿Cómo puede ser que aquel que tú levantaste tu puño, que tú con tu boca lo injuriaste y lo despreciaste, que tú con tu vida pecaste y atentaste contra él, cómo puede ser que todavía te puede mirar a los ojos y decirte, a pesar de cómo eres, te amo y quiero que te arrepientas de tu pecado y que me dejes limpiarte de tu maldad, que me dejes hacerte una nueva criatura, darte una nueva vida, adoptarte en mi familia? ¿Cómo? Si he ido contra ti, si soy tu enemigo. Así es la obra de Dios. Fíjate, es como si David le dijera, mira, quiero mostrarte la bondad de Dios. Y es lo que David pretende hacer en la vida de este hombre. Quiere reflejar la gracia y el amor de Dios que David ha recibido de Dios. David ha visto a Dios cuidarle, ha visto a Dios protegerle, ha visto a Dios fortalecerle, ha visto a Dios incluso controlarle y darle seguridad. Él es la roca en la que me escondo y me refugio para que no pierda mi vida. Y él dice, quiero mostrarlo también a los demás. ¿No veis que la ley se resume en eso? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el siguiente es, si has recibido amor y estás amando, entonces manifiéstalo a los que tienes a tu alrededor. Si al Dios que no ves, tú dices que le amas, pero a las personas que ves no las amas, entonces hay muchas dudas de que el Dios que no ves de verdad lo estés amando. Así es. Así que David está mostrando, y la pregunta que hace el rey David dice, ¿aún hay alguien? David no está poniendo condiciones, y Dios no pone condiciones para que tú vengas a Él. ¿Qué es la condición que Dios te ha puesto? Cuando tú dejes de fumar, cuando tú dejes de blasfemar, cuando tú dejes de tirar piedras y de hacer daño a los demás, aunque sean con tu boca, entonces vendrás a mí. Arregla primero esos problemas y luego vienes a mí. No, el Señor dice, en la condición en que estás, en lo bajo que has llegado, ven a mí.
mírame a mí, arrodíllate delante de mí, reconóceme a mí en tu vida, porque yo te busqué y te hallé y te quiero rescatar. Dice el Salmo 40, expresando realmente la condición de cada uno de nosotros y mostrándonos realmente en qué situación nos encontramos. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Eso es la vida de pecado, la vida de maldad. Y tú dices, yo solamente 3 pecados, el otro 23. La paga de un solo pecado es la muerte. ¿Te estás dando cuenta de la consecuencia del pecado? Sea uno, sea 1.000.000. Es que es 1.000.000. Paga solamente por uno. La paga del pecado es muerte. A Dios le ofende un solo pecado hasta el punto que mereces la muerte, y Él dice, te amo tanto que voy a enviar a mi hijo a morir por ese un pecado, y nadie tiene un pecado, nosotros tenemos muchos pecados. Va a morir por tu pecado. Y en esta situación el Señor te ve y dice, te voy a sacar del lodo del pecado, lodo cenagoso. Y entonces cuando te saques te limpiaré, y puso mis pies sobre la peña, sobre peña, y enderezó mis pies. Qué bendición tan grande es la obra de Dios que Dios hace en nuestras vidas. Ahora, al ver la obra del Señor, Dios está llamando a cada uno de los que estáis aquí en esta mañana. ¿Hay alguien aquí que está ahí en el pozo y quiere salir? Dios dice, yo estoy dispuesto a sacarte. Pero para sacarte del pozo, ¿sabes lo que hace Dios? No te echa la religión para que salgas, una cuerda de religión. Pues para sacarte del pozo, Dios no te dice, voy a mandar a unos obreros míos para que hagan el trabajo. No te pone una escalera artificial. ¿Sabes lo que hace Dios para sacarte del pozo? Toma un cuerpo de carne y sangre como el tuyo y como el mío. Vive una vida santa, pura y sin mancha, y cuando te ve ahí en el pozo, y espero que tú como pecador y como pecadora te veas que el pecado, y entiendas, te ha metido en ese pozo. Uno solo es suficiente. Pero cada uno sabe que tenemos una gran lista. Y lo que Él hizo, ¿sabes lo que es? No es que se puso al pozo y te dijo, venga, venga, esfuérzate, ora mucho, ponte de rodillas, eleva 3 oraciones al día. No. Dijo, yo voy a bajar. Y Él bajó al pozo. Se metió en el pozo y me cargó sobre sus hombros y me sacó del pozo. Eso solamente lo podría haber hecho alguien que de verdad me ama y está dispuesto a entregarse enteramente. El Hijo de Dios. Esa es la obra. Y nos vemos aquí como David es un tipo del Señor Jesucristo, mostrando esa misericordia y esa bondad hacia Mefibosét, que es un tipo del pecador de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde. Que necesitamos y nos encontramos, necesitamos ser sacados de esa ciudad de desesperación, de esa ciudad de sin pasto, sin la palabra, una ciudad de sequía, una ciudad donde no se sacia el hambre espiritual ni la sed espiritual de cada uno de nosotros. Así que David le muestra el rescate. Te voy a rescatar, Mefibosét. Y ahora vemos ese rescate. Mefibosét ahora se encuentra que ha estado escondido en Lodebar, que significa sin pasto, y ahora vemos que
él ya puede dejar esa vida de vergüenza y venir al Señor y decir, quiero aceptar tu gracia, tu misericordia. No lo merezco, no lo entiendo, yo pensaba que tenía que ganármelo. Él les dice claramente, inclinándose le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué vale un perro muerto? ¿Vale mucho? Pues un pecador en su pecado, no arrepentido y obstinado en permanecer en el pecado, sin la gracia de Dios, vale lo mismo que un perro muerto. Así es, un perro muerto. Pero la gracia de Dios es tan buena, tan misericordiosa, tan poderosa, que puede coger a un perro muerto como yo y puede darle vida y transformarlo de un pecador que merece la muerte a un pecador hecho hijo, arrepentido, lavado, hecho hijo de Dios y que disfruta de la gracia de Dios. Así es la obra del Señor, como nos dice. Así que qué bueno es ver la obra que el Señor hizo en cada uno de nosotros, y aquí nos muestra la palabra de Dios. Entonces el rey llamó y dijo, ahora vas a ser restituido y vas a tener una herencia. Y así nos dice la palabra de Dios. En este punto de la historia donde vemos el amor en acción, vemos ahí que David mandó buscarlo, sacarlo de aquella ciudad y mostrarle el verdadero amor que no pone trabas. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es sin condiciones. Y a veces piensas, bueno, sí que pone condiciones. Es la gracia de Dios que obra en tu vida porque no tiene condiciones para salvarte. ¿Sabes quién obra la fe en ti? La palabra de Dios nos dice que es obra de Dios la fe y es obra del Espíritu Santo el arrepentimiento que operan en cada uno de nosotros. A fin de cuentas, todo es obra de Dios en nuestras vidas. ¡Qué bendición! Nos dice Efesios 2, versículo número 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y tú dices, soy salvo por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, es para que nadie se gloríe. Qué bendición tan grande, que puedo recibir la gracia de Dios y no tengo ningún mérito. Si fuera por los méritos del hombre, ninguno disfrutaríamos de la gracia de Dios. Nuestros méritos son trapos sucios delante de Dios. Son obras sucias, son obras que hacemos por nuestras propias, en nuestro propio orgullo. Ahora, para un momento a pensar, este hombre Mefiboset, lisiado de ambos pies, ¿qué es lo que él va a recibir? ¿Qué es lo que ese hombre realmente, viendo su condición, qué esperas de él? Mefiboset ahora escucha la voz del rey David, de su Señor. Y lo mismo te digo a ti, hermano o hermana que estás aquí, o tú que estás aquí y todavía no conoces al Señor. Escucha la voz de tu Señor y de tu Salvador y mira lo que te dice. Dice así la palabra de Dios, versículo número 11. Y respondió Siba al rey, conforme a lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su señor. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefiboset comerá
a mi mesa como uno de los hijos del rey. Se sentará como un príncipe de Israel. ¿Pero qué ha hecho? Él, nada. El rey, todo lo ha hecho el rey. ¿Has creído tú en ese rey de reyes? Señor de señores. Él lo ha hecho todo por ti. De tal manera que cuando vino a trabajar para ti, al final de su trabajo dijo, consumado es. Lo que está diciendo es, acabado está el trabajo. Ya he hecho todo lo que tú necesitabas y lo que yo necesitaba para ser no solamente rescatado de la condición y de la vida que llevabas, sino que ser ahora injertado en el libro de familia de Dios. Está escrito tu nombre y ahora se te ha dado una silla para sentarte a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo digo, wow. Y espera. Y además vas a ser coheredero con los hijos del rey. Y vas a tener herencia con los hijos del rey. Así nos dice la palabra de Dios. Así que Mefiboset se encuentra en una condición que no puede ser mejor porque está pensada y diseñada por el rey. Y tú y yo nos encontramos en una condición que no puede ser mejor porque está pensada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos capítulo número 8, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Romanos 8, 16. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos del Rey. Primera cosa, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué bendición tan grande, Señor! No he hecho nada, no podía hacer nada, y aún lo que he hecho es estropearlo todo. Pero gracias a Dios que tú, por tu gracia, lo has hecho todo por mí. Y ahora yo, por tu gracia, he recibido mucho mejor de lo que yo podría haber conseguido trabajando toda mi vida, esforzándome toda mi vida, intentando cumplir toda mi vida en una religión, para al final experimentar la perdición. Pero en ti no solamente tengo la bendición, tengo la glorificación de mi vida. Voy a vivir glorificado con Cristo. ¿Entiendes eso? La palabra glorificar. No es que Dios te va a dar gloria, es que te va a dar de su gloria en el sentido de que vas a tener un cuerpo como el de Cristo, una vida como la de Cristo, y vas a tener una herencia como la de Cristo, y vas a vivir en la misma casa de Cristo, y vas a disfrutar eternamente con Cristo. Y yo, wow. ¿Y qué he hecho yo? Nada. ¿Y qué ha hecho Él? Todo. Viendo esta situación, ¿estarías dispuesto a entregarle todo a tu vida al Señor? ¿No es que es tan bueno Él? Él te invita a su mesa. ¿Por qué no participas de la mesa del Señor? Cuando el Señor te pide, siéntate a mi mesa. ¿Por qué no participas de la mesa? Bueno, es que yo lo recibo todo de Él, pero no quiero escucharle a Él. ¿No te dice el Señor que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo y tendrás vida eterna? ¿No te dice el Señor que los que creen se bautizan
y reconocen la obra milagrosa que Dios ha hecho en sus vidas? ¿No te dice el Señor que no te olvides que mi sangre y mi cuerpo fueron derramados en la cruz del Calvario por ti? Y que la copa y el pan simbolizan el cuerpo del Señor Jesucristo, por lo tanto participa en mi mesa. Yo ya lo haré en el cielo, aquí en la tierra no me importa. Bueno, yo creo que la Biblia explica claramente lo que Dios quiere para tu vida. No retrases la obediencia, no retrases el beneficio, no retrases la misericordia de Dios, no retrases la gracia de Dios en tu vida, porque la gracia de Dios no es solo para salvación, es para vida en salvación y para testimonio en la salvación. Y ya es hora de testificar, ya es hora de decir, basta ya, vive tú en mí, obedeceré tu palabra y te honraré con mi vida. Tanto he recibido de ti que tú no pides nada. Es mucho sacrificio. Andar con el Señor es el mejor de los compañeros, la mejor de las palabras que podemos escuchar, la mejor sabiduría que podemos adquirir. La casa del Señor es solamente un pequeño cielo de lo que disfrutaremos eternamente allí con Él. Ya es hora de decir, sí, Señor, no merecía nada y lo tengo todo en ti. Aquí está mi vida. Quiero honrarte y glorificarte. ¿Sabéis? Mefiboseth, a pesar de todas las otras cosas que tenía en este mundo, Siba se encargó de toda la herencia terrenal, pero él se sentó todos los días a la mesa de su rey. Y escúchame, la gracia de Dios es tan perfecta que el mantel de la mesa del Señor cubría sus pies lisiados. Y él era uno más junto con los hijos del rey. ¿Y tu condición pasada? La gracia de Dios, el mantel de la gracia de Dios lo cubrirá y serás limpio para siempre. Qué bendición tan grande poder sentarme a la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Deseas estar con Él? ¿Deseas tener esa bendición que Él ha comprado y ha entregado su vida para que tú la puedas disfrutar ya y de aquí hasta la eternidad? Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y